Amén. Hermano Eric, el tiempo es tuyo para que nos compartas acerca de la palabra del Señor. Encendete el micrófono, Eric, para escucharte. Gracias, hermanos. Sí, estaba tratando, bueno, ya, bienvenida doña Ana Rosa Sánchez. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Dios le bendiga. Hermano Santiago, bienvenido también. Hermano Santiago, bienvenido también. Bendiciones, hermanos, muchas gracias. Disculpen que hoy enviara tan tarde el enlace. Tuve una reunión hasta pasado el mediodía de la mañana en San José. Y ya cuando llegué aquí, pues vine hambriento, cansado y amnésico, ¿verdad? Del hambre. Entonces, cuando yo iba a generar el enlace, mi hijo agarró el Zoom y él da una clase justo antes de esta charla por Zoom. Entonces tuve que esperar, lo que acaté fue enviarles un mensaje para decirles que se había culto y que iba a pasar el enlace tarde. El problema técnico fue que yo no calculé que mi hijo tenía esa clase. Entonces técnicamente no podía generar el enlace hasta que él terminara, y ya a las 5:46 estaba yo golpeándole a la puerta, interrumpiéndolo para que nos soltara el Zoom, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, entonces, estamos acá, vamos a continuar. Hemos repasado las características del milenio, ¿verdad? Tales como la presencia de Dios en el milenio a través de nuestro Señor Jesucristo, el reinado físico corporal de Cristo, ¿verdad? Donde va a manifestar su humanidad gloriosa, 100% humano y 100% Dios. También va a haber plenitud del Espíritu, dijimos en ese lugar, como nos dice Ezequiel 36, 26 y 27, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces vean qué bonito, qué interesante todo lo que hemos visto, pero hoy vamos a ver algo. Ahí tenemos al hermano Chemita. Hoy vamos a ver otra característica del milenio y es que la vida será preservada. Pero vamos a ver algo más que eso, ¿verdad? Vamos a tratar de analizar en los pasajes que vamos a ver quiénes van a habitar el milenio. Y esta parte es importante porque hay quienes piensan que no va a haber mortales en el milenio, ¿verdad? Pero es que Cristo va a reinar sobre la humanidad y como vimos, es la última oportunidad de la humanidad para demostrar sin la influencia satánica que pueden sujetarse a Dios. Y como vemos al final, una gran cantidad de seres humanos van a fracasar, ¿verdad? Y por eso va a ser la última batalla, la del último Gog. También hay muchas teorías que no va a haber pecado, que no va a haber pecadores, que la gente no se va a morir en el milenio. Entonces vamos a tratar de abordar esos temas. Puede que nos llevemos este estudio y el que sigue, hoy y hoy en 8, con eso. Después de que terminemos con este tema y antes de continuar con la persona de Cristo en el milenio, quisiera hacer una pausa, invitar a un hermano para que nos dé una enseñanza fresca, una enseñanza que no tenga que ver con escatología, ¿verdad? También necesitamos enseñanzas para la vida diaria, ¿verdad? Algo que nos haga reflexionar. Hemos estado muy teológicos, ¿verdad? Muy escatológicos. Y eso es bueno que sepamos esto, pero como les decía, si estas enseñanzas de escatología no nos sirven para darnos cuenta de nuestra responsabilidad para con aquellos que no conocen al Señor, entonces se vuelve mera información y no tiene ningún propósito. Entonces la idea de conocer estas cosas es motivarnos a invitar a otros a venir a Cristo, principalmente
para que no tengan que pasar por la gran tribulación. Ahora, vamos a continuar. Dice que Isaías 65:20, lo pueden buscar y leerlo, dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Es interesante este pasaje porque pareciera decir que la gente va a vivir muchos años. O sea, una persona de 100 años se considerará un niño. Pero también dice que el pecador de 100 años será maldito. ¿Verdad? Se podrían hacer muchas teorías en cuanto a esa frase. Sin embargo, no vamos a elaborar nada que no esté basado en un contexto bíblico. Recordemos que un pasaje muchas veces necesita ver todo el contexto bíblico, todo lo que la Biblia dice sobre un tema para poder elaborar una teoría o para poder definir una corriente sobre lo que realmente trata de decir ese pasaje. Y recordemos que la profecía también debe interpretarse de manera literal y no alegórica. Entonces, si ahí dice que no habrá más allí niño que muera de pocos días, ¿verdad? Quiere decir que la mortalidad infantil no va a existir en el milenio, ¿verdad? Y que la gente va a vivir muchos años. Dice que ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. O sea, si muere un niño, ya cumplió 100 años. Pero también dice que el pecador de 100 años será maldito. Este pasaje también revela que la humanidad va a seguir reproduciéndose durante el milenio. Y si va a haber humanos reproduciéndose, no seremos los que regresemos con Cristo porque tendremos cuerpos gloriosos. Y nosotros no nos casaremos ni nos daremos en casamiento. Pero los que sí se van a seguir enamorando, casando y produciendo más gente, reproduciéndose, son los mortales. Pero ¿de dónde salen los mortales? Si recordamos el juicio de las naciones, Jesucristo ahí separó a las ovejas de los cabritos, ¿verdad? Es decir, puso a su izquierda los que definitivamente irían a condenación eterna y puso a su derecha los que entrarían en la vida eterna y en el reino. Ahora, ese pasaje por sí solo no nos basta para entender todo lo que eso significa. Entonces, vamos a ir viendo varias cosas porque respecto a los mortales, hay quienes dicen que del milenio, basado en un pasaje creo que en Jeremías, van a salir personas sobrevivientes sobrevivientes de la tribulación, tanto salvos como no salvos, que van a entrar en el milenio. Y hay quienes pensamos, me incluyo en esa corriente, que al milenio solo van a entrar salvos, sea con cuerpos gloriosos o sea con cuerpos mortales, y que los no salvos que van a ver en el milenio son los que nacen en el milenio. Ok, pero vamos a ir desmenuzando estos detalles poco a poco, ¿verdad? Porque si ya son cosas en las que la Biblia no arroja tantísima luz, y entonces es la interpretación que le damos a determinados pasajes. Lo cierto es que sí van a haber mortales sobrevivientes del milenio que sobrevivientes de la tribulación que van a entrar en el milenio. ¿Okay? Si son salvos o no son salvos, o si están combinados salvos y no salvos, es algo que tendremos que decidir nosotros qué queremos creer con respecto a lo que la Biblia dice sobre ese tema. Muy bien. Entonces, el pasaje también, como vemos, la única forma de que haya niños en el milenio
¿verdad? Nuevos niños que no mueran, no habrá más allí niño que muera de pocos días, es decir, durante el milenio, son 1000 años. Entonces, en algún momento, es que entró un recién nacido de la tribulación al milenio, sí, pero en algún momento no tendrá pocos días. Eso quiere decir que van a nacer más gente. Sin embargo, todos los mortales que salgan de la tribulación y entren al milenio, y todos los que nazcan durante el milenio, deberán su obediencia al Rey. Y necesitarán, los que no hayan confiado en Cristo para su salvación, confiar en Cristo para ser salvos. Recordemos que la salvación nunca ha sido por obras. Hoy no es por obras, en la tribulación no será por obras, y en el milenio tampoco será por obras, porque por obras nadie se justifica delante de Dios. Así que es por la fe en Cristo. Ahora que durante la gracia, lo único que hace falta es arrepentirse y creer, de acuerdo. Pero durante la tribulación, durante el milenio, es por la fidelidad a Cristo. En otras palabras, yo soy salvo y puedo, en un momento dado, vamos a decir que me desvié, y estando en esa desviación, es decir, me fui de la iglesia, me peleé con el pastor, me enojé con Edgar Figuls, y entonces me voy de la iglesia, no quiero volver a ver el grupo los miércoles, ¿verdad? Pero si en algún momento de verdad acepté a Cristo, pueden pasar dos cosas. O el Espíritu Santo me mueve tan fuertemente que tengo que regresar al camino del Señor, o por mi rebeldía, el Señor corta mi vida. Porque mi hermano, déjeme decirle que si usted no glorifica a Dios aquí, va a tener que glorificarlo allá. Y la disciplina de Dios para sus hijos puede incluir cortar la vida antes del tiempo que Dios realmente quería. Después podemos hacer un estudio sobre que se llama ¿Cuándo muere un cristiano? Y vamos a ver eso con detalle. Ahora, la salvación será necesaria para todos los mortales que seguirán siendo pecadores. Díganme que tenemos a una persona muy querida conectándose con nosotros. Vamos a esperar que le llegue el audio. Entonces, esta salvación será necesaria para todos los mortales que seguirán siendo pecadores por naturaleza, aunque no exista la influencia satánica. Voy a hacer una pausa un momento, que es necesario hacerla. Hermano Arturo, qué bendición verle, qué bendición tenerle con nosotros. No sé si tenés Bendiciones, audio. Arturo. Ok, creo que todavía no tiene audio. Exactamente, todavía no tiene audio. Estoy escribiendo un momentito al hermano para continuar con la charla. Muy bien. Tuve problemas, pero ya estoy enlazado. Ya me conecté. Gracias, Chemita. Muy bien. Entonces, hay quienes enseñan también que durante el milenio no va a haber muerte natural, que la misma será el castigo para los que abiertamente rechacen la autoridad de Cristo como rey. Y el pecador de 100 años será maldito, dice Isaías 65:20. Ahora, si por alguna razón, y todavía no estamos fundamentando esto en la Biblia, solo estoy exponiendo diferentes posiciones teológicas con respecto al milenio, ¿de acuerdo? Perdón, hermano Eric, ya está conectado. Ok, hermano Arturo, qué bendición tenerte con nosotros. Quiero hacer una pequeña pausa para escucharte, mi hermano.
Ay, hermano, pues muchísimas gracias. Gracias de verdad a todos ustedes, Eric, hermana Lidia, Namán, siempre al tanto ahí. No menciono otros hermanos, no los conozco por nombre. Bueno, Edgar, claro, obviamente, también Edgar ahí siempre al tanto, pero otros hermanos que se congregan aquí en estas pláticas, pues no tengo el gusto de conocerlos por nombre, pero gracias a todos por sus oraciones. El Señor ha hecho muchos milagros en mi vida. Amén. Están en primer lugar, están maravillados las enfermeras, los doctores, porque con las quimios tan fuertes que me dieron y el pelo se me cayó. Esa es una otra. Hermanos, hace semana y media, 2 semanas y media, era imposible para mí hablar. Era un tormento tremendo que me hacía revolcarme de dolor. Literalmente, caía de rodillas, me revolcaba, gritaba, lloraba. Le soy muy sincero, en el hospital por mi caso, de tanto dolor me dieron morfina, incluso para que la trajera yo un líquido. Y hermanos, ni la morfina me hacía ni cuando me la ponían en el suero. Fue demasiado el dolor, pero miren, algunos decían que iba a tardar meses en poder hablar, en poder comer. Y hermanos, pues hace 2 semanas, por ahí más o menos, 2 semanas y media, no podía hablar. Ahorita, gracias a Dios, el dolor ha disminuido me atrevo a decir un 95%. Me siento débil, sí, muy, muy débil, porque son 22 kilos que perdí. Vean mi rostro ya, un zombie. 22 kilos que perdí y ahorita ya estoy comiendo un poquito de sólido, un poquito. Por ejemplo, un plato de lentejas me cuesta trabajo, pero ya estoy comiendo lentejas. Para mí eso es sólido. Antes era caldos, jugo, agua. Y hubo 2 días que ni el agua soportaba, me deshidraté tremendamente, mis piernas no me aguantaron, llegué a terminar un día en silla de ruedas porque me desplomé en el hospital. Pero hermanos, gloria a Dios, aquí estamos. Me siento que voy agarrando energía, ya me como 2, 3 huevos tibios en la mañana. Hoy comí poquito arroz, poquito frijoles, poquito chicharrón en caldo. O sea, estoy muy agradecido con mi Señor, con ustedes. Eric, gracias porque cada miércoles me mandaba la invitación. Me sentía mal no poder corresponderte, pero yo sé que tú entendías, pero seguiste fiel ahí. Hermanos, siguieron fieles ustedes en la oración y aquí estoy para servirles. Mi voz la estoy recuperando. Como les digo, el dolor, me atrevo a decir que el 90-95% ha disminuido y ya estoy empezando a comer un poco más de sólidos. Para la honra y gloria de Dios. Gloria a Dios, Amén. hermano. Gloria a Dios, y ha sido todo un testimonio ver que nunca dejaste de alguna manera de dar testimonio por tus redes sociales o por donde fuera. Si no podías hablar, escribías. Y gracias a Dios que te tenemos otra vez por acá. En algún momento, cuando ya estés un poco más fuerte, te vamos a invitar a que compartas una enseñanza. También tenemos otro hermano que se llama Mario Miranda, es otro pastor que nos está acompañando. Él es de aquí, de la zona de Cartago, del lado de Cervantes, a unos 22 kilómetros de donde estoy yo ahorita. También lo quiero invitar un día que nos dé una enseñanza. Ya hasta ahorita coordinamos con eso. Y es una bendición tener hermanos que están día a día, tiempo completo en la obra del Señor, acompañándonos. Realmente es una bendición para todos nosotros. Voy a continuar entonces. Bien, decía que estaba dando posiciones teológicas, ¿verdad? Ahí dicen algunos que durante el milenio nadie se va a morir, que no va a haber muerte durante el milenio. Pero Isaías 65:20 me dice otra cosa. Le estoy hablando de solo un pasaje, pero luego tenemos que ver muchos pasajes para poder entender estas cosas. Otra posición es, bueno, ¿qué pasa? Recuerden que nosotros regresamos con cuerpo glorioso, pero los que están aquí, que son mortales, y cuando digo mortales, quiere decir que pueden morir. Personalmente creo
que aunque la vida será extendida, la gente va a vivir 1000 años, puede que alguien viva los 1000 años completos, puede que alguien viva un poco más de 1000 años porque entró con 60 años de la gran tribulación al milenio y pasó el milenio, ¿verdad? Puede ser que alguien viva 800, pero ¿qué va a pasar con las personas que, vamos a decir que alguien que estaba en obediencia a Cristo, que confía en Cristo como Salvador personal durante el milenio, fallece? ¿Ok? Porque esos cuerpos no son gloriosos, esos cuerpos se van a deteriorar como se están deteriorando los nuestros hoy en día. Nada más que de manera mucho más lenta. Entonces, ¿qué pasa con un cuerpo de esos? Bueno, en teoría debería ser inmediatamente transformado a un cuerpo glorioso. ¿Por qué? Porque después del milenio, o sea, después de la gran tribulación y durante el milenio, no hay más juicios para los creyentes. Es decir, los creyentes del milenio ya no van a pasar ni por el tribunal de Cristo, eso ya pasó, ya por ahí pasamos nosotros, ¿verdad? Ni por el juicio de las naciones. Eso es al final de la tribulación. Entonces, si no va a existir otro juicio para los creyentes del milenio, lo lógico es que si mueren durante el milenio, inmediatamente sean transformados a un cuerpo glorioso. Y si alguno logra vivir 1000 años sin tomar una decisión, o de la edad que sea, de 50, de 100 o de 700, llega al final del milenio sin tomar una decisión, es decir, sin realmente estar confiando en Cristo como su Salvador personal, y va a haber miles de millones en esta condición, porque dice la Biblia que cuando Satanás sea suelto por un poco de tiempo, aún tendrá la oportunidad de engañar a mucha gente. Vamos a Apocalipsis 20, 7 al 8. Veamos, por favor, Apocalipsis 20, 7 al 8. Si alguien lo encuentra antes que yo, me lo lee en voz alta, por favor, abre su micrófono y me lo lee. Yo lo tengo, hermano, Apocalipsis 27 al 8. Ajá. Dice así. Hermana, apagó el micrófono. ¿Ok? Ahora sí. Sí, es que me entró una llamada de mi hija. Dice, vuelvo a leer. Y cuando se cumplan estos 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá para seducir a las naciones que se encuentran en los 4 extremos de la tierra, Gog y Magog, para reunirlas para la batalla, y el número de ellas es como la arena del mar. Continúo. Está bien ahí. Okay. Entonces va a haber miles de millones de personas al final del milenio que no habrán creído en Cristo a pesar de tenerlo ahí. Y se van a decidir por Satanás. No voy a adelantar los detalles de la guerra de Gog y Magog. ¿Ok? Pero sí, habrá quienes crean que pueden levantarse contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Recordemos que es un estudio, si en algún momento alguien desea intervenir, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? O sea, no es una cátedra, es un estudio y es participativo, ¿verdad? Voy a leerles ahora otro pasaje. Recordemos, vamos a ubicarnos en el juicio de las naciones, Mateo 25, 31 al 46. ¿Ok? Según este pasaje, los que sean hallados dignos de entrar en el reino milenario serán reconocidos por el rey y entrarán al reino milenario. Y los que no sean hallados dignos irán al castigo eterno. Dicho de otra forma, morirán e irán al infierno a esperar allí el juicio ante el gran trono blanco. Ahora, adelanto, este pasaje, Mateo 25, 31 al 46, algunos lo interpretan como un juicio de carácter. ¿Qué es un juicio de carácter? Que no es para salvación, dicen muchos. Pero vamos a leer el pasaje a ver qué nos dice el pasaje, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y entonces dicen, bueno, que el Señor va a ver
quiénes son dignos de entrar al milenio y quiénes no son dignos de entrar al milenio. Quiero que tengan presente dos cosas. Durante la tribulación, ¿qué está sucediendo en el cielo? Eventos consecutivos. Las bodas del Cordero. Pero antes de la boda del Cordero, el tribunal de Cristo. ¿De acuerdo? Antes de la boda del Cordero. Para que cada uno de nosotros, y digo nosotros, los que hoy, durante la época de la gracia, conocemos a Cristo como Salvador personal. O sea, los que hemos muerto en Cristo o seamos transformados en el arrebatamiento. Pasamos por el tribunal de Cristo y luego de esos, los que seamos iglesia. ¿Ok? Y aquí voy a aclarar. Hay quienes enseñan que todo el que acepta a Cristo es iglesia. Pero si usted estudia la palabra de Dios, para unirse a la iglesia hay que pasar por las aguas bautismales. Y hermano, ¿y qué pasa con una persona que no se pudo bautizar por salud, por viejito, porque no tuvo la oportunidad de bautizarse, pero sí aceptó a Cristo? Entonces no es iglesia, no es iglesia. Es hijo de Dios. ¿Ok? Y si alguno tiene duda, en otro momento hacemos un estudio completo sobre el pueblo de Dios que incluye la iglesia del Señor. Y recuerden que no hay un pasaje en la Biblia que diga el Señor viene por su iglesia. El Señor viene por los suyos, por su pueblo, pero no dice solo la iglesia, dice su pueblo, y su pueblo somos todos los que hemos aceptado a Cristo como Salvador personal durante la época de la gracia, y su iglesia, los que hemos pasado por las aguas bautismales para unirnos a una iglesia del Señor, a un cuerpo local. Bien. Leo Mateo 25, 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Vamos a llegar ahí. Muy bien. ¿Quiénes más venimos con él? La iglesia como esposa y todos los santos de todas las edades que no son iglesia y que venimos a reinar con Cristo con cuerpos gloriosos. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar ahí entonces? Vamos a ver. Si dijimos que primero está el tribunal de Cristo y luego las bodas del Cordero, es decir, cuando la iglesia es presentada al Hijo como su esposa por el Padre, luego sigue la fiesta de las bodas del Cordero o la cena de las bodas del Cordero. Ese evento es aquí en la tierra. ¿Ok? Las bodas en el cielo. Y la cena de las bodas es un evento en la tierra que dura por todos los 1000 años. ¿Ok? Tengan presente eso cuando estemos leyendo este pasaje y cuando empecemos a discutir si hay salvos o no hay salvos que salen de la tribulación. O sea, si hay no salvos que salen de la tribulación y entran al milenio. ¿Ok? Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Estamos hablando al final de la gran tribulación, el juicio de las naciones gentiles. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey, ¿quién es el rey? Cristo. A los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pregunto, ¿será posible que un no salvo herede el reino? La dejo ahí. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Vamos a parar ahí. ¿Quiénes son estos, mis hermanos más pequeños? Recuerden que en el estudio que hicimos de los juicios de la tribulación, estuvimos estudiando parte de esto. ¿Quiénes son estos, mis hermanos más pequeños? Hay dos posiciones. Bueno, más de dos, pero las más fuertes, digamos, son todos los israelitas, ¿ok? Son todos los israelitas. Recuerden que la tribulación es por causa del pueblo de Israel, e Israel va a ser perseguido ferozmente durante la tribulación. Y la otra posición es que son los 144,000, que son los que andarán predicando el evangelio en cuerpos mortales durante toda la tribulación y serán perseguidos para ser asesinados. Perdón, Eric. Pasarán hambre. Sí, Namán. Y esos 144,000 son israelitas. 12,000 de cada tribu de Israel. Exacto. ¿Ok? Ahorita no vamos a hacer todo la exégesis para saber si era todo el pueblo de Israel o si eran solo los 144,000. Nada más estoy diciendo que hay dos posiciones ahí. Si me preguntan a mí, para mí son solo los 144,000, ¿de acuerdo? Pero Arturo puede creer que es todo Israel y no vamos a enojarnos por eso, ¿verdad? O don Mario puede creer que es todo Israel más los 144,000 y no vamos a enojarnos por eso. ¿Ok? Simple y sencillamente son las posiciones teológicas que existen. Pero se refiere a esos hermanos más pequeños. ¿Ok? Entonces son cosas, lo que está hablando ahí, son cosas que personas hicieron en favor de esos a los que Cristo llama mis hermanos más pequeños, las que pesan para que el Señor Jesucristo los deje entrar en el reino. No se olviden del pasaje que dice, el rey dirá a su derecha, el versículo 34, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Recuerden que parte del análisis bíblico es preguntarnos quién habla y preguntarnos a quién le está hablando. Entonces, contestemos, ¿quién habla? No todos al mismo Dios. tiempo. Dios, habla Cristo, el Rey. ¿A quién le está hablando? Ahí dice el A sus pasaje. hijos. A los benditos de su Padre. Benditos sean. A los benditos de su Padre. ¿Y qué les está diciendo? Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Será posible que eso se refiera a gente no salva? Pregunto nada más. Sigamos leyendo. ¿Ok? Quedamos en... Y respondiendo el rey les dijo, os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también dirán, o responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno. ¿Quiénes? Los que no hicieron esas buenas obras con los que Cristo llama a sus hermanos más pequeños. Y los justos a la vida eterna. Pero estamos en el juicio de las naciones. Y lo que sigue es el reino milenario. Entonces, ¿quiénes entran al reino milenario? Hermano Eric, Señor. bueno,
Estamos muy interesantes esas posiciones. Yo veo un asunto, los que entran al reino milenario son los que no reciben la marca de la bestia, sean judíos o sean gentiles. Así lo miro yo. Vamos bien, Sí. vamos bien, sigamos. Luego, yo veo una cosa, el juicio de las naciones es un juicio por obras. Entonces no es un juicio para salvación. Únicamente es un juicio para ver quiénes van a heredar el reino del milenio. Digamos, en el estado mortal. Concuerdo en que no es un juicio para salvación, pero no es un juicio por obras. Nadie se justifica para con Dios por sus obras. Hermano, Pero sí pero es un juicio en donde las decir, obras pesan, es un juicio donde las obras pesan para que Cristo reconozca a los que hicieron esas obras. Ubiquémonos por un momento en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es... hermano, perdón, al decir tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, lógicamente se está refiriendo a obras, a una obra. Sí, pero no son obras para salvación. No, para salvación no, pero sí para heredar el reino milenial. Es que Para ser parte, es que para heredar ser el parte del reino, reino milenial. vamos a ver, hermano Mario o hermano Arturo, heredar el reino es o no sinónimo de ser salvo. No, porque en el milenio van a ver quiénes sean salvos y quiénes no. Se comprueba al final del milenio. Vamos a ver, ¿quiénes heredan el reino de Dios? ¿Impíos o salvos? Los salvos, hermano. Solamente salvos. Hay muchos pasajes en la Biblia que dice, hay un pasaje que dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Un no salvo no puede heredar el reino de Dios. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón no puede heredar el reino de Dios. Hermano, pero entonces, ¿cómo explica la rebelión al final del milenio? ¿Cómo la explica? Ok, voy de nuevo, por eso lo dije al inicio. En el milenio, vamos a ver, voy a decirlo de modo dogmático, para decirlo así. Solamente salvos, sobrevivientes de la tribulación entran al milenio, pero son mortales. Es decir, van a tener hijos que van a nacer en el milenio. Al igual que mi hijo, que nació en un hogar cristiano, no nació cristiano, tuvo a cierta edad que decidir si aceptaba o rechazaba a Cristo. Durante el milenio, los nacidos en el milenio van a tener que decidir si aceptan o rechazan a Cristo. Y los que todavía vivan al final del milenio van a tener por un poco de tiempo la influencia satánica que no han tenido durante 1000 años. Y Satanás va a salir a engañar a muchos. Y entonces miles de millones, porque dice la Biblia que son como la arena del mar, van a decidirse a seguir a Satanás y enfrentar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque no conocieron a Cristo. ¿Me explico? Los miles de millones que Satanás va a engañar al final del milenio son gente que nació durante el milenio, nació y creció durante el milenio. ¿Okay? Pero si yo estoy leyendo correctamente Mateo 25, 31 al 46, está hablando de quienes van a heredar el reino de Dios, es decir, van a entrar como invitados a las bodas del Cordero, también mortales, pero que su corazón es de Cristo, porque de otro modo Cristo no los dejaría entrar. Voy a leer un pasaje que causa conflicto con esto, ¿de acuerdo? Vamos a ir primero a Isaías 45. Perdón, hermano Eric. Sí, hermano. El hermano Edgar tiene la mano levantada. Adelante, hermanito Edgar. Disculpe, es parte de lo mismo que estaba preguntando Alex. Y es que casualmente al final, en el versículo 46, dice, está hablando de aquellos que actuaron a favor de los, digamos, los 144,000 o de los hermanos que habla el Señor. Pero dice,
e irán estos al castigo eterno, aquellos que no hicieron, aquellos que no actuaron a favor de los pequeñitos, dice, y los justos a la vida eterna. Está hablando de los primeros, pero está hablando de vida eterna. Muy bien, ¿quién justifica delante de Dios? ¿Cristo o nuestras obras? Listo. Cristo. Ahora. Lo que pasa es que, pero aquí como que marca casualmente como que los está haciendo justos el hecho de que realmente actuaron Te a ayudaron. favor, porque está hablando, el contexto viene casualmente hablando de aquellos que hicieron supuestamente, aunque no es por obras, Buena pero pregunta. entonces Ok. enreda un poquito el asunto, digo. Sí, no, lo entiendo. Vamos a Efesios 2, 8 al 10. ¿Ok? Nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Las obras quedan Sí, excluidas de la posibilidad de salvarnos, Correcto. ¿verdad? Pero ¿qué dice el Hermano siguiente Eric, versículo? hermano Eric, le tengo una preguntita. Ujú. Digamos, el periodo de la gracia, ¿cuándo termina? Bueno, si estudiamos las dispensaciones, ¿cuándo termina la dispensación de la gracia? Con el arrebatamiento del pueblo de Dios. Cuando Cristo viene y se lleva a su pueblo, se acabó la gracia y sigue la tribulación. Volvemos al periodo de la ley, por decirlo de alguna manera. Entonces, la tribulación, en la tribulación no está la gracia. No hay gracia en la tribulación, pero hay misericordia y hay fe. Hay misericordia y, digamos, todos aquellos que rechazan la marca de la bestia van a ser salvos. Pero al precio Ok, de martirio. Vea, le voy a decir algo. Vamos a ver. Ubiquémonos en la gracia, no importa. Para entenderlo en nuestro contexto. No es lo mismo que yo sea una persona dadivosa, caritativa, gentil, amable, fiel a mi esposa, buen padre, buen trabajador, vecino ejemplar, todo el mundo quiere que yo sea su vecino. No es lo mismo eso a que yo me arrepienta de mi pecado y le dé mi corazón a Cristo. No es lo mismo. Y probablemente en la tribulación el ser humano va a seguir siendo el mismo. Va a haber gente de buen corazón. Va a haber gente que posiblemente diga, no, eso me suena feo, eso me suena raro. Pero el hecho de que no acepten a la bestia, tampoco están diciendo que aceptaron a Cristo. A Cristo hay que aceptarlo de forma tácita. Yo tengo que tomar conscientemente la decisión de aceptar a Cristo. Y en la tribulación, la única situación que yo imagino para que eso suceda de forma directa es, vamos a decir que yo me quedé, que no era salvo y me quedé en la tribulación. Y viene un enviado del anticristo y me pone una pistola en la cabeza y me dice, adore a la bestia. Y yo me doy cuenta, porque estuve en una iglesia bautista toda mi vida, de que, nunca acepté a Cristo como salvador personal. En ese momento yo tengo que decir, no, yo confieso mi fe en Jesucristo. Yo me arrepiento de mi pecado y le doy mi corazón a Cristo. Y no voy a adorar a la bestia. ¿Me explico? No soy salvo por obras, pero las obras que estoy haciendo en ese momento, ¿cuál es la obra? Negar al anticristo y proclamar a Cristo. Es porque en ese momento soy salvo y estoy decidiéndome por Cristo. En otras palabras, como dice Efesios, el pasaje que no terminamos de leer todavía, ya lo vamos a terminar, las obras no son nunca para salvación, pero son a causa de la salvación. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que caminemos en ellas. Dios preparó un camino de buenas obras para que nosotros andemos por ese camino. Y eso es válido en la gracia, en la tribulación y en el milenio. No somos salvos por obras en ninguna época, en ninguna historia, en ninguna dispensación. Somos salvos por confiar en Cristo. En el Antiguo Testamento confiaban en la promesa del Mesías que vendría. En el Nuevo Testamento
en la promesa del Mesías que estaba con ellos. Y después de que Cristo partió, en la certeza de que Cristo vino y murió por nosotros en la cruz y resucitó al tercer día. Nuestra confianza siempre ha sido puesta en Jesús. Y así lo será en la tribulación y así lo será en el milenio. Las obras son entonces una muestra de quiénes somos. Me explico, pero no nos hacen lo que somos. En otras palabras, una manzana lo que me muestra es que ese árbol es de manzana. Y si voy a ese árbol que yo creo que es de manzana y recojo un aguacate, entonces no era de manzana, era de aguacate. El fruto del Espíritu Santo revela quiénes somos. Pero no nos hace salvos a hacer obras que imiten el fruto del Espíritu Santo. Nos hace salvos confiar en Cristo como Salvador personal, arrepentirme de mi pecado, reconocer que soy pecador y que no hay nada que yo pueda hacer para merecer el cielo. Si yo pudiera hacer algo, alguna obra, en cualquier época de la historia humana, en cualquier dispensación, si hubiera habido un ser humano, aparte de Cristo, capaz de hacer algo para que Dios diga, este se merece la salvación, Jesucristo nunca habría venido a morir a la tierra, porque si uno puede, todos pueden. Pero como no había uno solo, como dice Romanos y como dice el Antiguo Testamento, todos apartaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso Jesucristo tuvo que venir y en un cuerpo mortal como el nuestro, cumplir la ley a cabalidad para satisfacer a un Dios que es justo y que es santo. Y no contento con eso, tuvo que ir a la cruz voluntariamente. Recuerden que él dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él fue voluntariamente a la cruz porque la santidad y la justicia de Dios exigían la muerte del pecador. Y Jesucristo lo que hizo fue morir en su lugar y en el mío. Y ese sacrificio es válido para todas las edades. Llámese Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, llámese gracia, ley, inocencia, tribulación, milenio. Ahora, el milenio es la última oportunidad del ser humano. No sé si le respondí, mi hermano. Amén, claro. ¿Okay? Entonces, en ese pasaje de Mateo 25, 31 al 46, dice los justos a la vida eterna. Recuerde que yo soy justo porque soy justificado por la fe en Jesucristo, no por mis obras. Hermanita Noemi, tienes tu mano levantada. Bueno, muchas gracias por esta, de verdad que de mucha bendición el estudio. Yo quería aquí tal vez como tocar el tema de Santiago y Pablo en cuanto al tema de las obras. Santiago habla el tema de las obras desde un punto de vista que una fe sin obras es una fe muerta. Y Pablo, como hemos visto, ¿verdad? En Efesios y en otros libros de la Biblia, pues más bien es totalmente 100% la gracia, ¿verdad? Y las obras pues son un producto de esa justificación y es un regalo de Dios, ¿verdad? Entonces, acá leyendo en Santiago 2, tengo la nueva traducción viviente, ahorita es la que tengo aquí a mano, pero sí, quería como resaltar en Santiago 2:14 que dice, ¿de qué le sirve, amados hermanos, de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que venga un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho, aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve?
Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Entonces, como resaltar que lo que dice acá es que es cierto, las obras no dan salvación, sino que son un producto de la salvación. Una vez que nosotros hemos sido salvos por gracia, por el enorme sacrificio de la vida, muerte y resurrección, se nos imputa a nosotros, ¿verdad? Se nos da ese enorme regalo y se nos justifica, porque nosotros no somos justos, sino que somos justificados. O sea, alguien más pagó, que fue Cristo. Y una vez que yo nazco de nuevo, gracias a este proceso de la salvación por gracia, entonces ahí es donde, como dice que esta palabra me gusta mucho, dice que produzco buenas acciones o produzco obras. Entonces, más bien, es como algo que va a venir, ¿verdad? Posterior, me parece a mí, las obras, y que me va a ser testimonio de que yo he nacido de nuevo. Pero también me llama la atención que hay como que ahí hay algunos que se van, ¿verdad? Como al 100% Pablo, hay algunos que interpretan a Santiago como que las obras sí tienen un papel en la salvación. Entonces yo creo que sí hay que como que aclarar muy bien esa parte para todos de que viene posterior las buenas obras y uno podría decir, bueno, una persona que no es salva puede hacer buenas obras. Sí, tal vez sí puede darle de comer a un pobre también, ¿verdad? Hay gente que incluso, ladrones, no sé, personas que están en pecado y hacen acciones, pero eso eso no son esas buenas obras que se habla aquí, y que más bien son un producto y un testimonio de una nueva vida en Cristo y del morir al yo. Entonces, pues sí me parece interesante esas dos posiciones y me parece también acá como en Santiago 2 se vuelve a recalcar esa importancia, porque dice, si ponga que venga un hermano, una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, si usted le dice, chao, ¿verdad? Entonces vuelve casi que a recalcar lo que estábamos leyendo también de Mateo, donde Jesús también les decía, ¿verdad? Si me vistes y no me dices y no me dices de comer. Entonces, bueno, quería como ver si así lo estoy entendiendo bien y que definitivamente, bueno, nosotros creemos, ¿verdad? Que la salvación no se pierde por esto mismo y que más bien, pues si no hay una evidencia de buenas obras, más bien, pues ahí más bien habría que ver si de verdad fue que perdió la salvación o no era una persona salva, ¿verdad? Ok, En yo diría realidad, que debería posiblemente ser que no. nunca la tuvo la salvación. Exactamente. O se Por tiene eso nunca la tuvo. o no se tiene. Ahora, el verso 18 de Santiago, lo voy a leer en la misma traducción suya, Nueva Traducción Viviente, dice, ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. En otras palabras, ¿cómo puede el mundo creer que yo soy un hijo de Dios si no muestro el amor de Dios para con los demás? Es decir, si la gente no puede ver el amor de Dios, no puede sentir que Dios les ama a través de mí, es porque hay algo equivocado en mí. Y esa equivocación puede ser, usted puede ser predicador, maestro de la Biblia, teólogo, lo que usted quiera, pastor, misionero, póngase los títulos que usted desee. Pero si la gente no puede ver a Cristo en usted, hay algo equivocado en usted. Cuidado, y usted necesita, don Eric, aceptar a Cristo como Salvador personal porque no lo ha hecho. Es decir, hay muchas personas que viven engañadas creyendo que porque están en una iglesia y tienen un buen comportamiento, son salvos. La salvación es algo tan personal que yo no puedo saber si Arturo es salvo. Pero Arturo lo puede saber con Dios, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es decir, la salvación es algo tan personal que Arturo puede creer y confiar en que yo soy salvo, pero los únicos que lo saben somos Dios y yo.
Así de profunda es la salvación, ¿verdad? Así de profunda es. Hermana Teresa. Sí, también hermanos, hay algo muy importante, ¿verdad? De que si estamos en la fe, ya aceptando a Jesucristo y demás, también Pablo nos habla en Santiago 5 en adelante, las obras de la carne, ¿verdad? Viene siendo como ahorita en ciertas religiones, ¿verdad? Digamos, es que por mencionar nombres, no sé si se podrá. Bueno, digamos los pentecostales, ellos se dan mucho por las obras, ¿verdad? Y también se dejan llevar por las emociones, la pasión y demás. Okay. Y es importante nosotros en la sana doctrina, como dice usted, estarnos renovando nuestra mente y hacernos examen de conciencia espiritual y demás, nuestros actos y todo lo que nos rodea, de que Jesucristo, ¿verdad? Es nuestro Salvador, vino y murió por mí. En mi caso personal, yo lo he venido renovando desde mi adolescencia, porque yo nací en un hogar cristiano. Y igual ahorita en mi madurez, ¿verdad? También estoy en esa renovación y demás, porque viene siendo complejo, ¿verdad? De que el viejo hombre, la carne, la fe, las obras, todo el Espíritu Santo, la guía, en fin, mi propio yo, mi propio pensar, es una lucha. Pero gracias a infinitas al Señor por su palabra, porque este es nuestro semáforo, ¿verdad? Nuestra guía, lo que Él dejó. Ok, gracias, hermanita. Nada más ya te doy. Vean, hermanos, tal vez hace muchos años el rótulo de una iglesia decía quién era esa iglesia, tal vez. Digo tal vez. Hoy por hoy, yo no puedo decir que en una iglesia pentecostal no son salvos o no creen en la seguridad de salvación. Conozco muchos hermanos, los llamo así, hermanos, de iglesias pentecostales que predican la sana doctrina. Y conozco muchos hermanos de iglesias bautistas que no predican la sana doctrina. Y los he tenido que enfrentar de forma clara y directa. Conocí un pastor de una primera iglesia bautista no voy a decir el lugar, que estaba predicando el evangelio de la prosperidad. Inclusive salió con Canal 23. ¿Se acuerdan? Haga pacto con Dios. Deposite 100,000 colones y Dios le dará 100 veces más. ¿Se acuerdan de eso ustedes? Okay. Ese hermano era uno de los que yo enfrenté. Y le dije, te vendiste por dinero. Vendiste el evangelio por dinero. Te corrompiste. Y se lo dije en la cara y se lo dije en su iglesia. ¿Verdad? Entonces, no por ser bautistas predicamos la verdad. No por ser pentecostales predicamos la verdad. Creo que ahora, como les dije, cada libro hay que leerlo para saber quién lo escribió y qué escribió. Y cada predicador hay que escucharlo para saber si realmente está predicando la palabra de Dios. Ustedes pueden después informarse y decirme, hermano Eric, usted está equivocado. Esto no es, ya una vez Arturo aquí me lo hizo saber. Yo dije algo sin pensarlo muy bien y dije algo equivocado y Arturo me llamó la atención. Y el miércoles siguiente yo tuve que disculparme y decir las cosas de la manera correcta. Y le agradezco a Arturo por haber hecho eso. ¿Ok? Entonces, y estábamos hablando de escatología. Perdón, perdón, hermanita, un segundo, nada más. Hay un pasaje que causa confusión. Vamos a leer Zacarías 14, del 15 al 17. ¿Ok? Está hablando de esas épocas, ¿verdad? Y dice, así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren, está hablando de la guerra de Armagedón. Y nada más ya te doy también. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieren contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al rey. Está hablando del milenio. A Jehová de los ejércitos se celebrará la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia. Es decir,
En el milenio va a haber gente que todavía va a tener rebeldía contra el Señor. ¿Ok? Ahora, este pasaje causa confusión, si se ve de esa manera, porque dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén. Y entonces dice, ve, naciones que vinieron contra Jerusalén. ¿Será que en el milenio va a haber naciones que no vayan a subir contra Jerusalén? Recuerden que cuando estudiamos el sitio de Jerusalén, vimos los ejércitos del norte, el ejército del sur, los ejércitos de oriente, y estudiamos esas naciones, ¿verdad? Pero en esas naciones, creo yo, también va a haber gente que durante la tribulación no va a adorar a la bestia, aunque sean de esas naciones. También va a haber gente que va a tener misericordia y compasión de esos a los que Cristo llama a estos mis hermanos más pequeños. Y hay algunos autores como Pentecostés que dicen entonces que para que una persona, estamos hablando de la gran tribulación, para que una persona se tome el riesgo de socorrer a un israelita que anda predicando el evangelio del reino de la tribulación, solamente puede ser alguien que puso su confianza en Cristo y que abiertamente rechaza a la bestia, porque otro difícilmente lo va a hacer. Esa es la opinión de ese teólogo, yo la comparto. Entonces, por eso yo creo que sí, que va a haber sobrevivientes de las naciones que vinieron contra Jerusalén, pero es gente que no vino contra Jerusalén. Es decir, vamos a decir que Costa Rica armó un ejército y a pelear contra Cristo allá, y lo mandó para allá ese ejército. Pero resulta que hubo alguien aquí en Costa Rica que dijo, no, yo no me enlisté en el ejército y yo no adoro a la bestia. ¿Es o no es de las naciones que subieron contra Jerusalén? Sí, sí lo es. Y el Señor lo pone a su derecha en el juicio de las naciones gentiles y pasa al milenio. Es salvo. Naamán, ¿qué tenías que decir, mi hermano? No, básicamente regresando al pasaje de Mateo 25, me llama poderosamente la atención. Dice, todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Significa que desde ese momento ya él sabe quién es quién, a quién se refleja realmente la justicia de Cristo actuando en la vida de ellos. Sí, correcto. A través de las diferentes obras que reflejan esa relación real con Dios. Y me llama mucho la atención porque Él les dice, bueno, por esto, ¿verdad? Pero vea que inclusive los justos dicen, ay Señor, pero ¿cuándo te vimos que estabas así, verdad? O sea, realmente muchas veces uno como cristiano es consciente de esas cosas, pero el testimonio se debe notar aunque no seas consciente en ese momento. O sea, es consciente que tienes que cuidar tu testimonio, pero esas buenas obras, las buenas acciones, la buena relación con Cristo, dice la Biblia que somos cartas abiertas y que en todo momento se debería de estar notando esa relación directa y personal con Dios, definitivamente, ¿verdad? Amén. Amén. Hermanita Teresa, ya le doy un segundito. Vean, mis hermanos. Recordemos que este pasaje de Mateo 25, 31 al 46, está en un contexto mayor que se llama toda la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos hacer conclusiones basándonos solo en ese pasaje. Tenemos que entender todo el contexto escatológico y teológico de lo que ese pasaje está diciendo y de dónde viene y para dónde va. Lo que está antes del pasaje y lo que está después del pasaje. ¿Ok? E inclusive en otros libros. Ahora, ¿cómo sabe Jesucristo que yo soy justo? ¿Quiere que le digas algo? Que le diga algo. Aquí el pasaje dice y habla claramente de los hechos puntuales que él le dice a esas personas que hicieron. Pero recuerde que la separación de los justos y los injustos la hizo desde antes. Y es porque Cristo conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él puede ver tu corazón. Y entonces Él va a saber quiénes tienen su corazón dispuesto para Él.
Es decir, esto va más allá de un juicio por las obras. No tienen que ver las obras realmente, tiene que ver el corazón de aquellos que están ahí. Y cuando separa a las naciones, recuerde que ya no dice de cuál nación son. O lo dice ahí, o en algún otro pasaje. ¿Verdad que no? No menciona nombres de naciones. Y esto es porque, aunque ese es un juicio de las naciones gentiles, la Biblia también enseña que cada uno va a responder personalmente ante Cristo. Es decir, este juicio, cada persona va a tener que responder delante de Cristo de forma individual. O sea que cada individuo de esos miles de millones que están en ese juicio en las naciones tuvo que haberse decidido primero por creer en Jesucristo como su Salvador. Y eso es lo que Cristo está valorando. Ahora, como es un juez justo, Él está demostrando que por las obras que ellos hicieron, demuestran quiénes son. ¿Sí me explico? Tal como lo dice Santiago 2:18. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, si de verdad soy un cristiano, tengo que parecer cristiano. Porque la obra del Espíritu Santo es lo que tiene que hacer eso en mí. Ayer me pasó algo muy lindo. Ayer me pasó algo muy lindo. Hacía mucho no me pasaba, ya estaba yo preocupado. Pero me pasó algo muy lindo. Le escribí en la red social a un profesor que me dio biología en el colegio, en el Liceo Roberto Brenes Mesén. Y entonces, profesor, lo saludo, lo recuerdo con mucho cariño, porque es cierto, fue un profesor muy especial en el trato con nosotros, muy respetuoso, muy considerado, y siempre buscó ayudarnos. ¿Verdad? Entonces yo le dije, muchas gracias por lo bueno que fuiste como profesor, ¿verdad? Y él me escribió una respuesta que me dejó impactado, pero a la vez me hizo ver mi responsabilidad delante de Dios y delante de los hombres. Me dijo, lo recuerdo con mucho cariño, hijo de Dios, que Dios te bendiga. Me llamó de esa manera. Yo se lo enseñé a mi familia, quedé impactado por la respuesta de este hombre. O sea, ahí en redes sociales él me llamó hijo de Dios. Hermanos, yo tengo 40 años de no ver a este profesor, ¿verdad? 40 años de no verlo. Pero qué lindo lo que me dijo, pero qué fuerte y qué responsabilidad deja otra vez sobre mis hombros, de seguir dando un testimonio o de intentar dar un testimonio que refleje a Cristo, porque esa es nuestra responsabilidad. Y si tenemos a Cristo en el corazón, nuestro impulso debe ser reflejar a Cristo a otros en mi vida. Y si ese no es mi impulso, puede que haya algo equivocado en mi vida. Bien, vamos a continuar nada más con esta parte del estudio. Entonces, hermanos, concluyendo, en el milenio van a haber diferentes tipos de personas, pero durante el milenio se va a diversificar esos tipos de personas. En otras palabras, si leemos e interpretamos textualmente el juicio de las naciones, yo particularmente debo concluir, y si un hermano piensa diferente no significa que ese hermano es hereje ni nada de eso. Recuerde que tiene mucho que ver la interpretación que hagamos del texto, ¿verdad? Y aún en interpretación literal podríamos tener alguna diferencia. ¿Ok? Yo debo concluir, Eric Rovira. ¿Ok? No digo que Mario Blanco, no digo que Arturo Vázquez, ni que Mario Miranda, ni que Chemita. Yo digo que Eric Rovira concluye que de la tribulación al milenio pasan sobrevivientes, pero todos son salvos. Pero no con cuerpos gloriosos, con cuerpos mortales. Y van a seguir reproduciéndose durante el milenio. Los nacidos de esos salvos mortales en el milenio no son salvos. Tienen que llegar a una edad de conciencia para decidir
si obedecen, perdón, si aceptan o no a Cristo como su Salvador personal. ¿Y por qué dije perdón? Porque en el milenio todos van a obedecer al Rey sí o sí, por una sencilla razón. Las naciones que no suban a Jerusalén a adorar al Rey, Él no les envía lluvia. Entonces no hay cosechas, entonces se mueren de hambre. ¿Me explico? Así que, si quieren que haya lluvia, obedezcan las leyes de Cristo durante el milenio. Si quieren que haya producción, obedezcan las leyes de Cristo durante el milenio. Y obedecer esas leyes no significa creer en Cristo. Esa es una decisión personalísima. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí, ¿quiénes manejamos carro? Ok. Yo. Y cuénteme una cosa. ¿Alguna vez quebrantamos la ley de tránsito? Sí. Claro, porque Yo sí. vamos a ver a Eric Rovira, porque Eric Rovira es un histérico, desesperado, ansioso, y entonces él pretende llegar de Cartago a San José en 15 minutos. Pero sabemos que con la presa se puede durar 45 minutos. Pero yo quiero en 15 minutos. Entonces, cuando encuentro un trecho de 1 kilómetro, le meto la pata al acelerador hasta el fondo y me voy a 140 kilómetros por hora. Y como no hay ningún tráfico por ahí, yo sé que el tráfico no me va a agarrar. Pero si veo por allá un retén policial, meto los frenos y voy a 60 kilómetros por hora. Como el más obediente de los conductores. ¿Estoy obedeciendo la ley? Sí. ¿Por qué? Porque ahí está la policía y si no me agarran, me quitan la licencia, me quitan las placas, me quitan el carro, me meten a la cárcel. Depende de lo que haga, ¿verdad? ¿Estoy obedeciendo la ley por convicción? No. La estoy obedeciendo porque me conviene. Porque no me queda otra. En el milenio va a ser igual. Hay mucha gente que va a obedecer la ley de Cristo en el milenio porque no le queda otra, pero no por convicción. ¿Me explico? Tienen que estar convencidos de que Jesucristo es su esperanza eterna. Y al igual que hoy, rendirse a Cristo. Nada más que hoy es por gracia y allá van a tener que obedecer, además. En otras palabras, aquí yo no necesito demostrar que soy salvo. Allá voy a tener que demostrar que soy salvo. Y lo voy a demostrar especialmente al final del milenio. Bueno, yo no. Los mortales que lleguen al final del milenio van a demostrar que son salvos porque no van a obedecer a Satanás. Es un tema complicadísimo, yo lo sé, mis hermanos. Pero había que verlo, ¿verdad? En el milenio la humanidad entera va a obedecer al rey. Recuerden que lo va a regir con vara de hierro. Pero lo van a obedecer muchos por convicción genuina y otros porque no les queda más tren que ese. O obedecen o se mueren de hambre. O obedecen o se les secan las cosechas. O obedecen y no llega la lluvia. O obedecen y no hay producción. Porque los mortales van a tener que seguir viviendo como hoy. Trabajar, ganar dinero, comprar, vender para poder comer. Nada de eso cambia en el milenio para los mortales. Nada de eso cambia en el milenio para los mortales. Bueno, voy a concluir acá la disertación. Sin embargo, voy a dejar el micrófono abierto y ahora sí, son las 7:40. Los que quieran quedarse y hacer alguna pregunta o alguna aclaración, podemos hacerlo y enriquecer esta charla, ¿verdad? Este estudio, podemos hacerlo y enriquecerlo. Los que necesiten, yo sé que Santiago, por ejemplo, se fue porque tiene hace 10 minutos culto en su propia iglesia también y él le gusta participar allá, entonces ya él se fue para allá. Pero los que necesiten hacer otras cosas, siéntanse en libertad, ya terminamos el estudio. Pero la semana pasada hubo preguntas muy lindas, muy ricas y no quedaron grabadas, ¿verdad? No garantizo que las contestemos todas, pero si alguna no se puede contestar, estamos obligados a estudiar para contestarlas. Hermanita Teresa. Sí, hermanos, mi intención, hermano Rubira, no fue el criticar, ¿verdad? No, mi hermana, tranquila. Su intervención fue riquísima. Muchas
Gracias. Entonces, si hay algún error, me perdonan, ¿verdad? No, mi hermana, su intervención fue enriquecedora. Precisamente estamos aquí para eso. Porque si algo no me quedó claro o si yo lo entiendo diferente, tenemos que verlo, pero a la luz de la palabra de Dios. ¿Verdad? Y yo no soy dueño de la verdad. Hermano Arturo. Sí, hermanos. Y Eric, tenemos que tener mucho cuidado. Hace ratito mencionaste lo siguiente. Y tenemos que tener mucho cuidado porque ahorita, tanto como ustedes como un servidor, conocemos iglesias que están predicando sandeces, están predicando doctrinas que no tienen nada que ver con la Biblia. Y ellos se defienden y ellos hablan muy seriamente de púlpito y como quieran, que es la iglesia donde se predica la sana doctrina. Entonces, por ejemplo, yo también, igual que tú, igual que algunos hermanos ahí, yo crecí en una iglesia bautista, pero ahora ya es todo muy diferente. Hay iglesias bautistas que están bien torcidas, mas siguen hablando ellos acerca de, tenemos la sana doctrina. Entonces se me acercan unas personas, poco antes de empezar yo mi tratamiento contra el cáncer, se me acercan unas personas y me preguntaban que, ¿cómo sabemos si en palabra verdadera en realidad es una sana doctrina? Muy fácil, y eso es para todos, hermanos. No para todos los de palabra verdadera, para toda la iglesia del Señor. Que abramos ojo. Si la iglesia a la cual asisten el pastor, los maestros, no están permitiendo que la Biblia se interprete por ella misma, huyan de ahí. No es sana doctrina. La hermenéutica. Entonces, yo trabajé muchos años en una iglesia donde odiaban la palabra hermenéutica. Literalmente ahí me corrieron. Yo me mantenía y era Arturo contra muchísimas personas. Literalmente me corrieron, así de buenas a primeras. De hecho, me llegaron a decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no te largas? Aquí nos estorbas. Pues, cuando el Señor me diga, yo, no porque tú me lo dices ahorita, pero, hermanos, ahí es donde tenemos que ver si las predicaciones, las enseñanzas que nos está dando cualquier maestro, el pastor, el diácono, no está siendo ese estudio interpretado primeramente por las mismas escrituras, huyan de esa iglesia porque no existe sana doctrina en esa congregación. Así se revuelquen y digan y se vayan a defender. Si la Biblia no se está interpretando por ella, hay que cerrar oídos, cerrar ojos, darse la vuelta e irse. ¿Por qué? Porque entonces ahí corre peligro. Todas las iglesias ahorita, simplemente los mormones, los testigos, adventistas, están diciendo, tenemos la sana doctrina. Bueno, déjame ver qué dice la Biblia y vamos a ver qué dice tu doctrina. Bueno, esa era mi aportación, hermano. Amén. De acuerdo. La Biblia se interpreta a sí misma y por eso es que cuando Jesucristo da una parábola, inmediatamente sigue la interpretación de la parábola. Además, por eso les decía que cuando vemos un pasaje como el juicio de las naciones, no podemos sacar el pasaje como si fuera único. Ese pasaje está ligado a profecías en el Antiguo Testamento, a profecías en el Nuevo Testamento y a un montón de pasajes a través de toda la Biblia, por lo cual entonces cuando hablamos de justo, ¿quién es justo? ¿Quién justifica? El pasaje ahí no lo dice. Si lo leo así, sacado de su contexto, el solo pasaje de justos son los que Cristo puso a la derecha porque ayudaron a los que estaban ciegos, desnudos, enfermos y en la cárcel. Por eso son justos. No, no son justos por eso. Son justos porque primero fueron justificados por Cristo por medio del arrepentimiento. Por eso les dije que Cristo primero vio los corazones, no las obras. Leamos el pasaje. Dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos
de los otros. Está hablando de individuos. Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Sabe dónde más aparece esa frase de la fundación del mundo? Con respecto a la salvación. Vamos a Romanos. Romanos 8, creo que es 28 en adelante, si no me equivoco. Y creo que en Efesios también. Sí, refiriéndose a las obras que preparó desde antes de la fundación del mundo. Exactamente. Entonces empecemos con Romanos 8, 28 al 36. Qué cosa más linda la que me está haciendo este programa. Se me puso rebelde y no me deja ver el pasaje. Ya me dejó. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes aman a Dios? Los que hemos conocido a Cristo como su Salvador personal. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Vea que no los predestinó para ser salvos, sino que a los salvos los predestinó para ser hechos o conformados a la imagen de Cristo. Un proceso de transformación. Un proceso de crecimiento, de perfeccionamiento. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Quién justificó? Cristo, no las obras. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos esto? O sea, este pasaje está hablando desde nuestra conversión hasta o que regresemos con Cristo o que seamos arrebatados en cuerpo glorificado. Vea todo lo que abarca ese pequeño pasaje. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará con él también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? El que condenará. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y podemos seguir leyendo todo Romanos 8 y todo Efesios 1 y 2, y vamos a ver. Sí, hermano Alex. Hermano Eric, bueno, yo quiero que me permita hacer una aclaración. Sí, señor. Yo tengo demasiado claro que la salvación es por gracia. Amén. Eso lo tengo demasiado claro. ¿Verdad? No hay mérito humano que nos haga herederos de la salvación, jamás. Todo es por gracia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en todo tiempo. La gracia de Dios siempre va a permanecer, si no, nadie sería salvo. Yo hacía la pregunta, o sea, porque tenía la duda de que durante el juicio de las naciones, aparentemente las obras tienen un peso ahí bastante grande. No para salvación, pero sí para entrar al milenio. Pero ahora me quedó muy claro. O sea, la pregunta que hice no la hice con el fin de contradecir su enseñanza. Su pregunta fue enriquecedora. Su pregunta le dio vida a este estudio. Créame. Amén. Entonces yo hice la pregunta no porque yo dude de la gracia de Dios, sino porque lógicamente hay dudas y uno quiere aprender. Amén. Amén, mi hermano. No, su pregunta fue súper enriquecedora, igual que la de la hermanita Teresa, la participación de Noemi, la de todos aquí. Pero sí es importante aclarar algo. La gracia de Dios no es para todas las épocas. Me explico. Ahorita somos salvos por gracia, pero no sin fe. Me explico. No sin fe. En cambio, la fe es lo que obra para la salvación en todas las edades. En otras palabras,
Yo entro en la gracia de Dios por fe en Jesucristo, por la fe de Cristo. ¿Ok? Porque por mucha gracia que haya de parte de Dios, si no tengo fe, si no deposito mi fe en Cristo, no puedo ser salvo. Entonces, la salvación es por fe en Cristo Jesús, no importa las edades, no importa la dispensación. Ahora, en esta dispensación es por gracia, por una simple y sencilla razón. No necesitamos demostrar que somos cristianos. No necesitamos hacerlo. Realmente no. ¿Me explico? Es decir, salvo algunos focos en el mundo en donde, por ejemplo, en el Islam se vive algo muy parecido a lo que va a ser en la tribulación. Llaman a un misionero, le ponen un cuchillo en la garganta y le dicen, niegue a Cristo. No niego a Cristo. Y lo degüellan. ¿Sí? Eso es igual a la tribulación, exactamente igual a la gran tribulación. Pero no estamos en la gran tribulación, me explico. Es una condición político-religiosa de esa región del mundo. Pero en general, a nosotros no nos persiguen por ser cristianos. Aún durante la gracia, los primeros cristianos fueron perseguidos y muertos por su fe. Y estaban en la época de la gracia, ¿me explico? Entonces, la gracia de Dios tiene que ver con lo fácil que es salvarse desde la perspectiva de la fe. Solo basta creer en Cristo, no tengo que hacer nada. ¿Me explico? Ya Cristo lo hizo todo. En la tribulación yo tengo que negar al anticristo y saber que eso pone en peligro mi vida. Me cuesta la vida, claro. Me puede costar la vida, no que me la cueste, pero me puede costar la vida. Es decir, el que decide seguir a Cristo en la tribulación, el que decide seguir a Cristo en la tribulación, tiene una sentencia de muerte sobre su cabeza, como si viviera hoy en el Islam. No sé si estoy equivocado con lo que acabo de decir, pero usted me corrige, hermano Eric. Para mi concepto, el Evangelio tiene dos demandas para el ser humano, que son el arrepentimiento y la fe. Amén. Porque si no hay arrepentimiento, tampoco hay salvación. Amén. Amén. Está usted en lo correcto, mi hermano. Yo me tengo que arrepentir. Y ojo aquí, no de mis pecados, sino de mi pecado. En otras palabras, de mi condición pecaminosa. De eso me tengo que arrepentir, porque es mi condición pecaminosa la que ofende la santidad de Dios. Porque una vez que soy salvo, no dejo de ser pecador. Sigo siendo un pecador. Sigo pecando contra mi Dios. Pero ahora pido perdón a Dios no para ser salvo, sino para mantener mi relación y mi comunicación abierta con Él. Porque ya Cristo perdonó todos mis pecados por su obra en la cruz del Calvario. Y sí, usted tiene toda la razón. Sin arrepentimiento, no hay perdón, ¿verdad? Bien, hermanos, no sé si alguien más tiene alguna participación, y si no, pues nos despedimos para que vayamos a cenar, los que todavía cenamos, ¿verdad? Hoy hay otros más disciplinados, pero yo todavía no, yo tengo que cenar. Y a los que están en redes sociales, espero que hayan disfrutado de este conversatorio después del estudio. Nunca nos habíamos quedado tanto tiempo, pero la semana pasada me hubiera gustado mantener la transmisión en vivo en el conversatorio que hacemos siempre al final, porque fue muy enriquecedor, al igual que hoy. Gracias, don Alex, gracias, Noemí, gracias, Teresa, gracias, Arturo, por sus participaciones, gracias, Lidia, Chemita y doña Ana por su fidelidad, y gracias a Santiago, a Francisco y a todos los que siempre son fieles a este culto. Gracias a los que se conectan por redes sociales en diferido. Gracias a Willy, que luego tiene que hacer un trabajo de edición y publica esto en las redes sociales de la iglesia. Willy hace un gran trabajo para nosotros. Entonces, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Hermano Arturo, ¿nos despides en oración? Claro que sí. Y gracias nuevamente por la invitación, por
haber sido tan fiel en estarme mandando las invitaciones todo este tiempo. Hermanos, un gusto verles después de muchos meses. Y bueno, aquí estamos, vamos a orar. Señor, pues estamos muy agradecidos. Si vemos la fidelidad de los hermanos, de Eric, de cada uno de los que estamos aquí, Señor, ¿cuánto más no vemos tu fidelidad y la sentimos? Nosotros fallamos, tú no fallas. Ahí estás. Por eso seguimos aquí. Tú pones a nosotros el deseo de hacer. Ese deseo de seguir creciendo en ti, Señor. No sale de nosotros, porque como decía ahorita nuestro hermano Eric, seguimos pecando. Seguimos estando en este cuerpo rebelde. Que por este cuerpo estuviéramos alejándonos de ti como naturaleza, por esa naturaleza antigua. Mas, Señor, ahora somos nueva criatura en Cristo. Ya no tenemos aquella naturaleza. Y somos sensibles a tu voz, a tu espíritu. Por eso seguimos, Señor, firme en la fe, a pesar de las pruebas, a pesar de todo, Señor. Aquí seguimos, porque tú eres nuestro refugio. Tú eres nuestra fortaleza. Y Padre, gracias por este tiempo que estuvimos aquí reunidos con nuestros hermanos. Un gran honor, un gran placer. Gracias por todo ello, Señor. Y Padre, que sigamos siendo de testimonio los unos para los otros. Que las personas puedan ver, sin que hablemos, que hemos sido justificados, que creemos en un Dios vivo, en un Jesucristo que murió por nosotros, que murió y resucitó, y que está obrando en cada uno de nosotros. Gracias por todo, Señor. Bendice a Eric. Gracias por la sabiduría que le das en las Escrituras, por tanto conocimiento que comparte para con nosotros, que nos ayuda a crecer, a madurar y a conocerte más. Por cada hermano que participa, por cada hermano que se queda callado también. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, despídenos en paz. Amén y amén. Amén. Que Dios nos lo bendiga. Arturo, que sigas Buenas reponiéndote y noches. recuperando tu Amén, fuerza. gracias. Amén. Gracias, Bendiciones a hermanos. todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, hermanitos. Bendiciones.